Hola gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinex Libris de Cinelis. La última vez estábamos descubriendo a Conrad y Henrik, esa amistad complicada, intensa. Veíamos también cómo Henrik se sentía un poco lejano de su amigo Conrad, quien tenía ese refugio en la música, particularmente en la música de Chopin, y además que compartía esta pasión intensa con la madre de Henrique, con la madre del general. Así que razón de más para que él se sintiera celoso de ver que su gran amigo compartía con su madre esta pasión que le era a él indiferente. Bueno, vamos a ver entonces cómo se marcan esas diferencias entre estos dos muchachos. Capítulo 7. Uno siempre conoce la verdad, la otra verdad. La verdad oculta tras las apariencias, tras las máscaras, tras las distintas situaciones que nos presenta la vida. Los dos jóvenes habían crecido juntos, habían jurado bandera juntos y vivían juntos en Viena porque el guardia imperial había conseguido que su hijo y Conrad pasaran los primeros años de servicio cerca de la corte. Alquilaron un piso cerca del parque de Schönbrunn, en la primera planta de una casa estrecha de fachada gris. Las ventanas del piso daban a un jardín largo y estrecho, repleto de ciruelos. El aire estaba cargado con el olor de las frutas. Disponían de 3 habitaciones. Se las alquilaba la viuda sorda de un médico del ejército. Conrad alquiló un piano, pero tocaba poco, como si tuviera miedo de la música. Vivían en aquel piso como dos hermanos, y el hijo del guardia imperial sospechaba con preocupación a veces que su amigo tenía secretos. Conrad era diferente, y no se le podía interrogar sobre sus secretos. Siempre estaba tranquilo, nunca discutía, vivía, se relacionaba con sus compañeros, se movía por el mundo como si el servicio militar no acabase nunca, como si la vida entera fuera una disciplina, un servicio, no solamente durante el día, sino también por la noche. Eran oficiales jóvenes y el hijo del guardia imperial tenía a veces la preocupante sensación de que Conrad vivía como si fuera un monje, como si no viviera en este mundo, como si después de las horas oficiales de servicio comenzase para él otro servicio más complicado y más cargado de responsabilidades. Lo mismo que para un joven monje no solamente constituyen el servicio las horas de oración y de piadosas ceremonias, sino también los momentos de soledad, de reflexión, incluso de reposo. Temía la música a la cual lo ataban unos lazos invisibles, no solamente en el nivel mental, sino también en el corporal, como si el significado profundo de la música constituyese un mandato superior, algo que pudiera desviarlo de su camino, que pudiera romper algo en él. Por las mañanas montaban a caballo juntos en el Prater o en el picadero. Luego Conrad cumplía con el servicio, regresaba a su casa del barrio de Hetzing y a veces pasaba semanas enteras sin salir por las noches. En aquella casa vieja todavía se utilizaban velas y lámparas de petróleo para la iluminación. El hijo del guardia imperial volvía casi siempre después de medianoche. Llegaba de algún baile, de alguna fiesta, y ya desde la calle veía en la ventana de su amigo la luz tenue, irregular y acusadora de las velas. En la señal luminosa de aquella ventana había algo de reproche. El hijo del guardia imperial le entregaba una moneda al cochero, se detenía en la calle silenciosa delante del viejo portal, se quitaba los guantes, buscaba la llave y tenía la sensación de haber vuelto a engañar a su amigo. Llegaba del mundo exterior, donde sonaba la música en los restaurantes, en las salas de baile, en los salones del centro de la ciudad,
aunque se trataba de una música distinta de la que su amigo prefería. Esa música sonaba para que la vida fuera más placentera, más festiva, para que brillaran los ojos de las señoras, para que chispeara la vanidad de los caballeros. Para esto sonaba la música en los sitios donde el hijo del guardia imperial gastaba las noches de su juventud. La música que Conrad prefería no sonaba para que la gente olvidara ciertas cosas, sino que despertaba pasiones, despertaba incluso un sentimiento de culpa, y su propósito era lograr que la vida fuera más real en el corazón y en la mente de los seres humanos. Esta música es temible, pensó el hijo del guardia imperial, y empezó a silbar muy bajo, con terquedad, un vals vienés. En aquella época estaban muy de moda en Viena los valses de un compositor joven, un tal Strauss. Buscó la llave en el bolsillo, empujó la puerta centenaria, pesada y difícil de abrir, atravesó el amplio pasillo, apenas iluminado por una lámpara de aceite en el abovedado zaguán que olía a moho, y se detuvo un instante para echar un vistazo al jardín, cubierto de nieve e iluminado blancamente por la luz de la luna, como dibujado con una tiza en medio de los límites que trazaban en negro los demás objetos y fenómenos. Todo parecía pacífico. Viena dormía profundamente bajo la nieve que caía. Incluso el emperador dormía en la Hofburg y 50 millones de personas dormían en su imperio. El hijo del guardia imperial sentía que él también tenía que ver con aquel silencio, que él también contribuía a velar por los sueños y por la seguridad del emperador y de sus 50 millones de súbditos, incluso aunque no hiciera otra cosa que llevar su uniforme con dignidad, frecuentar la alta sociedad, oír valses, beber tintos franceses y charlar con las señoras y los caballeros sobre los asuntos que ellos esperaban de él. El hijo del guardia imperial sentía que estaba obedeciendo órdenes superiores, muy apremiantes, órdenes escritas y no escritas, y que esta obediencia era la misma, estuviera donde estuviese, en el cuartel, en el campo de tiro, en los salones, que siempre estaba de servicio. Su seguridad se apoyaba en esta base como la de 50 millones de personas. Sabía que el emperador se acostaba antes de medianoche y que se levantaba con el alba, que se sentaba al lado de su escritorio a la luz de una vela en su butaca americana de mimbre, y que todos los que le habían jurado fidelidad obedecerían siempre aquellas órdenes, aquellas leyes y aquellas costumbres que regían su vida. Naturalmente, esta obediencia era algo más profundo que el respeto a unas cuantas reglas. Había que llevar la obediencia en el corazón. Esto era lo más importante. Había que tener la convicción de que todo estaba en su sitio. Tenían 22 años por entonces, el hijo del guardia imperial y su amigo. Vivían en Viena, eran jóvenes oficiales. El hijo del guardia imperial subió la escalera silbando los acordes del vals muy bajo. Todo el edificio tenía un ligero olor a moho, las habitaciones, la escalera y también un olor dulzón, un olor a fruta confitada. Aquel invierno los carnavales brotaron en Viena con la rapidez de una leve epidemia de alegría. Había bailes todas las noches en los salones blancos y dorados, iluminados por las llamas oscilantes de las lámparas de gas que temblaban como alas de mariposa. Nevaba mucho y los cocheros transportaban a los amantes bajo la nieve sin hacer ruido. Toda Viena bailaba bajo la nieve, y por las mañanas el hijo del guardia imperial iba al viejo picadero para contemplar los ejercicios de los jinetes españoles y de los blancos caballos lipizzanos de pura raza. Había algo vivo, semejanza en los cuerpos de los jinetes y de los caballos, una especie de elegancia y de nobleza compartida, un sentimiento de gozo y de ritmo, mezclado con un ligero sentimiento de culpa. De la misma manera que sucede en la conciencia de cualquier alma antigua y cuerpo noble. Después daba largos paseos, pues era joven.
Se detenía delante de los escaparates del centro de la ciudad, en la parte de la avenida principal donde los jóvenes observaban a las señoras y señoritas. Los viejos cocheros y los camareros de cierta edad lo reconocían porque se parecía a su padre. Viena era como una gran familia, el imperio también, con los húngaros, los alemanes, los moravos, los checos, los serbios, los croatas y los italianos. Y en esta gran familia todo el mundo tenía la sensación secreta de que en medio de los deseos de aventura, las predisposiciones, las pasiones, solamente el emperador era capaz de mantener el orden. El emperador, que era a la vez un sargento jubilado y su majestad, un simple funcionario y un grand seigneur, un rústico y un soberano. Viena rebosaba alegría. En las céntricas cervecerías abovedadas y con olor a moho se servía la mejor cerveza del mundo, y con las campanadas del mediodía las calles se llenaban de olor a goulash, y entonces todo desprendía un sentimiento afable y jovial que colmaba las calles, que colmaba las almas, como si la paz del mundo fuera a durar eternamente. Las señoras llevaban manguitos negros de piel, sombreros adornados con plumas, y bajo los copos de nieve sus naricitas y sus ojitos brillaban escondidos detrás de sus velos. A las 4 de la tarde se encendían las lámparas de gas en todos los cafés y se comenzaba a servir el café con nata, ocupando los militares y los funcionarios sus mesas reservadas. Las señoras se escondían en el fondo de los carruajes, con el rostro colorado por el frío, y tomaban la dirección del estudio de soltero correspondiente, donde ya ardía una estufa de leña. Eran los días de carnaval y el amor se revelaba y echaba sus lazos en la ciudad como si los agentes de un grandioso complot que abarcara a todas las capas sociales estuviera incitando y excitando a todas las almas. Una hora antes del comienzo de las funciones de los teatros, en las bodegas del Palacio del Príncipe Esterházy, en el centro de la ciudad, se reunían en secreto los amantes de los vinos fogosos. En los salones del Hotel Sacher empezaban a prepararse las mesas de los representantes de la nobleza, y los caballeros polacos, amontonados en las tabernas llenas de humo y de aire viciado, recién abiertas al público en los alrededores de la Catedral de San Esteban, bebían aguardientes de mucha graduación, agitados y tristes por la desventura de su patria. También había ciertas horas durante aquel invierno en Viena en que por momentos todo el mundo parecía feliz. El hijo del guardia imperial se acordó de ello mientras silbaba abajo y sonreía. Al entrar en el piso sintió el calor de la estufa que era como un apretón de manos muy familiar. Todo era espacioso en aquella ciudad y todo estaba en su sitio, todo y todos. Hasta los nobles eran un tanto rústicos y hasta los porteros de las casas mantenían y respetaban el orden social con placer, un orden que parecía infinito y al mismo tiempo humano. El criado que estaba sentado al lado de la estufa se puso de pie, cogió su abrigo, su gorro y sus guantes y con la otra mano bajó de la repisa de la chimenea blanca donde se mantenía caliente la botella de vino tinto francés que el hijo del guardia imperial solía beber cada noche antes de acostarse para despedir los recuerdos ligeros del día y de la noche con el sabor pesado y sabio del espeso caldo de Borgoña. El criado, como siempre, llevó el vino en una bandeja detrás de él a la habitación de Conrad. A veces charlaban hasta el alba en la sombra de aquella habitación, hasta que la estufa se quedaba fría y el hijo del guardia imperial terminaba la última gota de la botella de Borgoña. Conrad hablaba de sus lecturas y el hijo del guardia imperial de sus experiencias de la vida. Conrad no disponía de dinero suficiente para estas experiencias. Su condición de militar era para él un oficio, con su uniforme, con su rango, un oficio cargado de obligaciones delicadas y complicadas. El hijo del guardia imperial pensaba que era preciso mantener su amistad y su alianza, complejas y frágiles como cualquier relación humana intensa y cargada de fatalidad.
alejadas de los asuntos del dinero, alejadas incluso de la sombra de la envidia o de la falta de tacto. Esto no resultaba fácil. Hablaban de todo ello como si fueran hermanos. El hijo del guardia imperial suplicaba a Conrad en un tono reservado que aceptara parte de su fortuna, ya que él era incapaz de gastarla solo. Conrad le explicaba que no podía aceptar ni un céntimo de su dinero. Los dos sabían que era así. El hijo del guardia imperial no podía darle dinero a Conrad y se veía obligado a llevar aquella vida como correspondía a su rango y a sus apellidos, mientras que Conrad cenaba en casa también en soledad. Solía cenar huevos revueltos 5 veces a la semana y revisaba personalmente la ropa lavada en la tintorería. Todo esto carecía de importancia. Lo que sí importaba era salvaguardar su amistad por encima del dinero, salvaguardarla para toda la vida. Conrad envejecía con rapidez. A los 25 años ya necesitaba gafas para leer. Cuando su amigo llegaba a casa por las noches, tras sus andanzas por Viena y por el mundo, olía a tabaco y a perfume y traía un aspecto un tanto descuidado, el aspecto de un adolescente embriagado por los aires mundanos. Y era entonces cuando charlaban en voz baja durante horas como dos cómplices, como si Conrad fuera un mago que permanece siempre en casa, reflexionando sobre el significado del destino de las personas y de los efímeros fenómenos humanos, mientras su criado anda por el mundo recogiendo las noticias secretas de la vida de los hombres. Conrad leía preferentemente libros ingleses sobre la historia de la convivencia humana, sobre el desarrollo social. El hijo del guardia imperial solamente leía libros sobre caballos y sobre viajes. Como se amaban, se perdonaban mutuamente su pecado original. Conrad perdonaba la fortuna de su amigo y el hijo del guardia imperial perdonaba la pobreza de Conrad. Aquella diferencia que el padre había observado mientras Conrad y la condesa tocaban la polonesa fantasía otorgaba a Conrad un dominio sobre el alma de su amigo. Bien, la próxima vez seguiremos sobre la pregunta: ¿qué significaba este dominio? El poder humano siempre conlleva un ligero desprecio, apenas perceptible, hacia aquellos a quienes dominamos. Solamente somos capaces de ejercer el poder sobre las almas humanas si conocemos a quienes se ven obligados a someterse a nosotros. Y el libro comienza a ponerse cada vez mejor. Cada vez las preguntas surgen con mayor intensidad, cada vez nos adentramos más en los meandros de esta relación amistosa, apasionada. Cada vez conocemos mejor al general, a su amigo Conrad. Bueno, estimados amigos, muchas gracias. Les deseo una feliz noche, un feliz día, una feliz tarde quizás, no sé dónde estén. Y mucha paz, salud, amor. Y nos vemos en el espejo.